Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Todos hablamos de ejercicio, todos hablamos de actividad física y en general cuando uno piensa en eso, piensa en la población adulta. Sin embargo, la prevención y las intervenciones que se hagan desde tempranas edades en la niñez y en la adolescencia tienen impacto a largo plazo. Tenemos un invitado que publicó un estudio bastante interesante y nos honra con su presencia. Hablamos del doctor Javier Brazo Sallavera. El doctor Brazo Sallavera está vinculado como investigador a la Universidad Pablo de Olavide en la ciudad de Sevilla, en España, y tiene también su afiliación con la Universidad de la República Rivera en la República del Uruguay, en el Centro Universitario Regional Noreste. Primero que todo, queremos darle la bienvenida al doctor Sallavera y agradecerle por su gentileza para compartir este tiempo con nosotros. Bienvenido, doctor Sallavera. Muchísimas gracias por la invitación y me encuentro muy feliz de poder estar aquí para compartir más de estos trabajos realizados. Maravilloso, muchísimas gracias. Empecemos hablando un poco del artículo que vamos a tomar como centro de referencia. Estamos hablando de un paper publicado en el Journal of Exercise Science and Fitness en el año 2023, este mismo año. El nombre del artículo es Resultados de el reporte uruguayo en el 2022 con respecto a actividad física para niños y adolescentes. Es un esfuerzo grandísimo que se hizo desde los sectores académicos y gubernamentales en Uruguay, pero antes de entrar a hablar de la metodología, quisiera preguntarle yo al doctor Sallavera, ¿cuál fue su motivación para empezar a investigar en este tema? Muy bien, es una cuestión larga de contar, voy a intentar sintetizarlo. Yo llegué al Uruguay en el año 2017, después de haber trabajado en España en la Universidad de Extremadura, y ahí identificamos la importancia de trabajar en un área emergente que es la actividad física para la infancia y la adolescencia, como medio de promoción y, por supuesto, de prevención también de los hábitos de vida saludable. Ahí tuvimos la oportunidad de unirnos a la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable, Active Healthy Kids Global Alliance en inglés, cuya sede se encuentra en Canadá, y con un grupo de estudiantes del Centro Universitario Regional Noreste, en la ciudad de Rivera, Uruguay, iniciamos la primera andadura, creando el primer reporte que nos motivaba, por un lado, intentar conseguir aunar la información y, por tanto, generar nueva evidencia científica con la que poder actuar en el país, pero, por otro lado, también entendíamos que era muy importante para aumentar las capacidades de investigación del área en la región, en este caso en Uruguay. Y esos fueron los principales motivos. Ahí iniciamos, desarrollamos el primer reporte, quedó publicado en el año 2018, fue un éxito, tuvo muchísimos aprendizajes y después iniciamos una segunda edición de ese reporte, cuarta en el proyecto en el que se enmarca, que es el proyecto Matrix Global o Global Matrix. Y finalmente en el año 2022 hubo esta otra publicación en la que algunos de los participantes de la anterior ya se sumaron en calidad de coautores. Se ha ido viendo esa madurez. Por dar un dato curioso, ¿no? En el primer reporte, cuando me puse a hacerlo, no encontraba personas que tuvieran capacidad desde el punto de vista académico, científico, para poder desarrollar el trabajo. Había gente de diferentes ámbitos en lo que denominamos el comité de expertos, pero tuve que
pedir a algunos colegas de Brasil, Chile, que me diesen una mano en ese proceso. En el año 2022, sin embargo, en ese grupo de expertos, la única persona que tenía un origen distinto al Uruguay, aunque en ese caso yo trabajaba en el Uruguay, era yo. Entonces, me parecía que eso es una manera de transformar las capacidades de las personas, de los profesionales. Sí, es interesante porque esta colaboración precisamente de profesionales de diferentes países de alguna manera avanza los procesos investigativos en otros países que pueden no tener la experiencia. Y claramente cuando yo he empezado a hacer mis búsquedas de actividad física, España claramente es líder en esto y la colaboración que ustedes hicieron en Uruguay es muy valiosa. Ahora quiero empezar a centrarme en la matriz global que usted acaba de mencionar. Esta matriz global, tengo entendido, tiene una serie de indicadores en relación con actividad física. ¿Puede usted contarnos un poquito más acerca de la matriz global y sus indicadores? Sí, la matriz global lo que pretende es generar una comparabilidad en esos indicadores que después mencionaré a nivel global, intentando que todos los países del mundo tengan también una misma metodología. Entonces, se establecen una serie de indicadores basados en el modelo socioecológico que pretende identificar, el modelo socioecológico aporta, ¿no?, una serie de factores que influyen en la actividad física que realizan las personas. Entonces, esta matriz global ha seleccionado una serie de indicadores que son actividad física general, transporte activo, participación en deporte organizado, actividad física organizada, juego activo, también tenemos comportamiento sedentario, esos serían, digamos, los indicadores de comportamiento, que son más referidos a la persona, al núcleo de ese modelo socioecológico. Luego tenemos condición física, aptitud física también, que le conocemos así, y que es, digamos, un parámetro como de resultado por su vinculación con la actividad física. Y por otro lado tenemos también fuentes de influencia, que en este caso los indicadores son familia y pares, escuela, comunidad y ambiente construido y políticas públicas. Esos 10 indicadores que mencioné permiten tener una visión global de todos los factores que influyen sobre la práctica de actividad física de la población infantil y adolescente en diferentes países del mundo, que a su vez se utiliza una metodología basada en las calificaciones académicas que se utilizan en el mundo anglosajón, basadas en letras, desde la A a la D, incluida también la F, fail, como indicador que habla de que no se superan unos niveles mínimos. Y por otro lado tenemos también otra calificación que es INC, incompleto, o lo que quiere decir incompleto, que es cuando la información que se recolecta para poder asignar una calificación no es suficiente o no es inexistente. Y como dato curioso también en relación a esta cuestión de las calificaciones, cuando yo iniciaba la andadura en el primer reporte, pensé que tal vez habría varios indicadores que no tendrían información suficiente por falta de artículos científicos, ¿no? Después es verdad que teníamos otras fuentes de información. Y me parecía como que tal vez no era el momento de iniciar ese reporte, porque si no había suficiente información, realmente, ¿qué es lo que íbamos a hacer, no? Esa fue la reflexión que tuve. Sin Sí. embargo, cuando finalizamos el reporte y nos dimos cuenta de que solo 3 indicadores no tenían ninguna información o información insuficiente, entendimos que hasta esos indicadores nos estaban dando más información, el hecho de decir no tienen, que otros que tenían una calificación asignada. Porque al final Sí. eran indicadores en los que sabíamos que era necesario trabajar en el futuro. Y si no hubiésemos hecho el trabajo, nos hubiésemos quedado sin saberlo. Claro, descubrió relaciones que eran insospechadas. Me llama la atención lo que acaba de mencionar de las calificaciones. Ya una vez establecidas las calificaciones, menciona usted en el artículo que hay un grupo de trabajo y también hay un comité asesor. ¿Cómo pudieron interactuar para poder calificar cada uno de estos indicadores? En ese caso, nosotros tenemos los roles bastante definidos en Uruguay. Cada país en la matriz global tiene, digamos, libertad de actuar
como considere más adecuado en la organización de los equipos de trabajo. Nosotros tenemos un comité de expertos o asesores que son personas, forman parte del gobierno, forman parte de la academia. En el caso de Uruguay, digamos, hay una universidad pública principal, hay otra universidad pública, pero es de carreras tecnológicas, y luego hay universidades privadas. Entonces, todavía hay una masa crítica escasa para integrar mucha gente del mundo académico de diferentes puntos de vista, me refiero, ¿no? En todo caso, Sí. eso también son aspectos que queremos avanzar en el futuro. Yendo a lo concreto, a la pregunta, nosotros teníamos el comité de expertos formado por todas estas personas que aparecen ahí y por otro lado tenemos el comité de trabajo, el grupo de trabajo, que son estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, incluso creo que nos ayudó también algún estudiante de pregrado con el objetivo de, por un lado, el grupo de trabajo, identificar todas las fuentes de datos disponibles y, por otro lado, el grupo de expertos, calificar cada indicador con la información que le reportaba el grupo de trabajo. Entonces, bueno, de ahí conseguimos aunar la información necesaria. Entiendo. Antes de ir indicador por indicador, uno de los aportes claves del paper es que ustedes tratan de revelar diferencias de género e inequidad en ese sentido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que eso podía ocurrir y cuál es la trascendencia de estos hallazgos? Bien, es una pregunta muy interesante porque en el caso de las diferencias de género, o sea, no es una selección al azar. Primero es que entendemos que hay una serie de factores o determinantes sociales que influyen sobre la práctica de actividad física en la infancia y la adolescencia. Sobre el caso del género tenemos datos, teníamos información dividida. Eso es importante, lógicamente, si no lo tenemos es complicado. Sí. Pero por otro lado también, después de mi visita a Canadá en el año 2019, en el que realicé una estadía, que al final es para lo que sirven este tipo de movimientos, ¿no? Y de estar en los lugares, para también Sí. generar ideas nuevas. Entonces ahí elaboramos un estudio que fue publicado en el año 2021 en PLOS ONE, justamente en el que hacíamos un análisis de toda Latinoamérica, diferencias de género, tanto en cumplimiento de la práctica de actividad física, de las recomendaciones de actividad física, como de comportamiento sedentario. Y ahí identificamos que había importantes brechas de género en Latinoamérica. Y en el caso de Uruguay era quizá el país, si no recuerdo mal, creo que es el país con la mayor brecha. Entonces era como muy significativo poner el foco en este nuevo reporte, en este reporte de 2022, en el aspecto del género, para que si esto sirve para algo, es para que los tomadores de decisión tengan información fehaciente de hacia dónde deben encaminar las políticas que trabajen. De tal forma que en este caso se ve que hay que darle un peso importante a la promoción de práctica de actividad física en las niñas frente a los niños, que también es necesario, pero que hay que tener en cuenta ese factor que estamos viendo que diferencia a unos de otros. Sí, claramente estas diferencias de género adquieren relevancia más hacia el futuro. O sea, lo que ustedes están haciendo tiene mucha importancia porque si se empieza a influir con política pública en los hábitos de las niñas y adolescentes, vamos a seguramente recoger los frutos más adelante, sabiendo que la salud de la mujer es específicamente diferente a la del hombre y debe ser tomada como un grupo especial. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, si usted está de acuerdo, podríamos empezar a hablar indicador por indicador y usted nos va contando qué salió y qué implicaciones tiene esto. Empecemos con lo que llaman aquí actividad física global, que ustedes le dan una calificación F, o sea, no está muy bien. Cuéntenos un poquito de eso. Bien, este indicador lo que en principio debería mostrarnos es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física de niños y adolescentes. Lo primero es que nosotros en Uruguay
tenemos solo información de adolescentes y eso es un gap, ¿no? Otra brecha importante de información. Necesitamos también reportar información de qué es lo que está pasando con los niños. Primera cuestión importante. Más allá de las calificaciones siempre hay una explicación que es muy interesante entender. Por otro lado, el nivel de cumplimiento es bajo. Es verdad que también la fuente de información que se utiliza, que es la Encuesta Mundial de Salud Escolar, promovida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y que se lleva a cabo a través del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, tal vez no es la herramienta que mejor nos vaya a informar sobre lo que está ocurriendo. Pero, como siempre decimos, es la evidencia más actual y disponible que tenemos. Entonces, no podemos inventarnos otra. Por tanto, bueno, teniendo en cuenta estas limitaciones que estoy mencionando para tener claro que hay una serie de limitaciones por detrás de esa calificación y de ese indicador, tenemos que tener claro que aunque el nivel fuese distinto, no va a ser el extremo contrario. Por tanto, hay que hacer grandes esfuerzos todavía para aumentar el nivel de práctica de actividad física en niños y adolescentes. En cuanto al género, en este indicador hay también una diferencia a favor del cumplimiento de las recomendaciones en varones frente a las mujeres. Por tanto, si nosotros conseguimos ir aproximando o ir mejorando, ¿no? Por un lado, por supuesto, la práctica de actividad física de los varones, pero también realizar acciones, y las acciones de políticas públicas son muy importantes, que favorezcan el desarrollo de la práctica de actividad física en las niñas, pues seguramente tendremos un escenario muy distinto dentro de unos cuantos de años. Perfecto. Otro indicador que salió mal calificado es la participación en deportes organizados. ¿Qué encontraron allí y específicamente en términos de diferencias entre niños y niñas? Muy bien, es un indicador interesante en el caso de Uruguay, es un país con poca población, entonces, bueno, y además, bueno, un país que en materia deportiva está como podríamos decir, porque es mundialmente reconocido, ¿no? Que hay una práctica de fútbol muy importante por encima de otros deportes. Entonces Sí. eso también afecta. Es decir, por otro lado, ha habido algunos cambios en gobiernos que afectan a las políticas deportivas, el final de un plan integrado de deporte que tienen en Uruguay, la llegada de la pandemia, etcétera. Y sobre todo hay una cuestión, y es que probablemente falte una sistematización del registro de datos. Aspecto clave en este sentido es, bueno, cuando nos reunimos con el gobierno, nos decían, ¿no? En que en realidad el porcentaje de práctica de actividad física, de deporte organizado, seguramente sea mayor en esta población. Y yo les decía, está bien, pero necesitamos registrarlo, necesitamos tener el dato. De lo contrario, solo tendremos los datos que están disponibles y solo podremos reportar esta calificación. Y una cosa interesante es que en el reporte anterior ocurrió algo similar, de hecho los valores de la calificación es la misma, y propusimos como medida para mejorar esto que hubiese un registro de licencias deportivas o que las federaciones deportivas hicieran un registro de sus participantes federados. Y eso es una medida que ha tomado el gobierno y la ha puesto en marcha, con lo cual estamos muy contentos de que algunas de las propuestas se estén implementando. Tal vez en el futuro podamos ver unos datos distintos, pero porque también la fuente de datos sea de otra forma. Sí, y ya precisamente lo que acaba de mencionar, ya se va a empezar a ver con el tiempo el efecto de esto que se está presentando. El transporte activo, calificado como C, ¿a qué se refieren ustedes con transporte activo? Es cuando los niños indican que se han ido desde sus casas hasta la escuela caminando o en bicicleta o en algún patineta o patines o algo así, cuya fuerza de impulsión es provocada por el propio ser humano. En esos casos, pues ya se conocen
algunos beneficios que tienen, ¿no? Ahora, sí es cierto que en este indicador tenemos que tener claro una cuestión muy importante, y es cuándo se hace como hábito de vida saludable para, digamos, sumar minutos de actividad física en nuestro día a día, a cuando se hace por obligación. Es decir, estamos hablando de que en niveles socioeconómicos más bajos y en algunos países es necesario realizar este desplazamiento de manera obligatoria caminando o en transporte, como digo, bicicleta y demás, porque no tienen otro medio de transporte, no tienen Sí. como ir en medios motorizados. Y cuando ya las personas sí tienen recursos suficientes para ir en medios motorizados, pero eligen ir en transporte activo, entonces el efecto es distinto. El efecto es distinto porque tiene un efecto sobre sus hábitos de vida, en definitiva. Sí, y esto precisamente va de la mano con el siguiente indicador, que es comportamiento sedentario, que tiene D más. El comportamiento sedentario yo creo que ha sido central en todos los estudios. ¿El D más lo consideran ustedes bueno, malo, está en progreso? ¿Y aquí hay diferencias entre niños y niñas? Sí, y justamente las diferencias al revés, por empezar por lo último. En primer lugar, el comportamiento sedentario tenemos que entenderlo de una manera distinta a como entendemos actividad física, perdón, inactividad física. Es decir, cuando hablamos de inactividad física, que en realidad a mí me gusta llamarlo insuficiente actividad física, y además hemos publicado algunas cosas al respecto últimamente, es que no se cumplen esos criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de comportamiento sedentario, estamos hablando de actividades que tienen un consumo energético bajo mientras que estamos en vigilia, despiertos, ¿no? Por tanto, cuando dicen, bueno, es que no está haciendo deporte y entonces es sedentaria esa persona porque no hace deporte. No, tal vez esa persona pueda ser activa porque se desplaza hacia su trabajo, para los adultos, para los niños hacia el colegio, perdón, caminando o en bicicleta, después sube escaleras en lugar de utilizar ascensores, después sale a caminar por la ciudad sin tener que practicar ningún deporte en concreto, etcétera. Entonces, bueno, tiene una vida activa, tal vez no cumpla con los requerimientos que decía, pero no es una persona tal vez sedentaria. Y cuando hablamos de comportamiento sedentario, pues sí que quienes pasan, sobre todo en el caso de los niños, lo medimos con las pantallas, con el tiempo de uso de pantalla. Sí. Entonces, quienes pasan, siguiendo las pautas canadienses, más de 2 horas en visualización de pantalla durante su tiempo de ocio, estaríamos considerando personas que están por encima del límite y que les puede provocar una serie de perjuicios. Eso por ahí. En cuanto a las diferencias, justamente las niñas en Uruguay cumplen con un poco más. Hay una mayor prevalencia de cumplimiento que los niños. Y esto, bueno, al final también podemos entenderlo como que ambos están pasando mucho tiempo, pero es verdad que en el caso de los niños los videojuegos son muy populares y entonces pasan mucho tiempo jugando a videojuegos, por más que tal vez después practiquen más deporte que las niñas y llegue incluso a tener un mayor cumplimiento de recomendaciones de actividad física en niños que en niñas, ¿no? Para entender el por qué se da una cosa y la contraria en un caso y otro. Veo, entiendo. Hablemos un poco del ambiente escolar, que tal vez sacó el puntaje más alto de todos los indicadores, B positivo o B más. ¿Qué encontraron allí? Bien, en el caso del indicador escuela se evalúa la participación de niños y adolescentes en las clases de educación física, si hay programas escolares de promoción de la práctica de actividad física, si hay profesionales, profesores de educación física especialistas y demás. Y en el caso de Uruguay ha habido una apuesta importante en la política escolar, no solo en el caso de Uruguay. En términos generales, en la mayoría de los países participantes, este es el indicador que tiene mejor valoración. Y es porque, bueno, pues evidentemente la sociedad en términos generales
es consciente de la importancia que tiene la educación en términos generales y a su vez la educación física pues también forma parte de ello. En Uruguay, en la primera década del 2000 ya publicaron una ley que obligaba a los centros de primaria a tener un profesor especialista en educación física. Eso ha ido haciendo a lo largo de los años, obviamente, que se vaya generando una situación de proyectos, programas, etcétera, alrededor, además de que el número de participantes o el porcentaje de participantes también en esas clases se haya incrementado, ¿no? Por tanto, bueno, es satisfactorio, pero después comentaré algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis más global. No sé si, digo, porque si tal vez está la pregunta más adelante. Listo. Esto nos empieza a llevar un poquito al compromiso del gobierno y el gobierno de hecho tiene su propio indicador que ustedes graduaron como C. ¿Qué importancia puede tener el gobierno en la promoción de la actividad física en niños y adolescentes? Muy alta. Bajo mi punto de vista, tiene un papel muy importante. Aquí hay algo que tener en cuenta y es que, primero, de 2018 a 2022, el indicador de gobierno ha mejorado de una D a una C. En el indicador de gobierno nosotros evaluamos la información que está pública y disponible. En ambos casos teníamos miembros del gobierno en el grupo de expertos, con lo cual ha sido mucho más fácil poder acceder a la información. Pero por otro lado, también evaluamos si existen programas específicos y si esos programas específicos son accesibles para la población o para obtener esa información. Por último, una cuestión importante que es también el presupuesto que se destina. Y en este caso en concreto, todavía en ese caso es necesario desglosar un poco más el presupuesto. Y para que nosotros, cuando hacemos este análisis, podamos identificar qué partida presupuestaria real es la que se dedica a la promoción de actividad física en esta población, en la población infantil y adolescente. Y ahí es donde podrían obtenerse mejoras en este indicador en el futuro. Por tanto, el gobierno actúa, hace programas, desarrolla planes, tiene legislación, tiene leyes, pero necesitamos todavía hacer más transparencia en ese sentido si queremos realmente obtener una mejor calificación, que no es por la calificación, al fin y al cabo, que es porque es lo que nos aporta la información suficiente como ciudadanos para saber qué es lo que se está haciendo al respecto. Sí, correcto. A pesar de que no aparece explícito en el artículo, ¿qué papel puede jugar la empresa privada o las iniciativas privadas para engranar con las iniciativas gubernamentales? Eh, ¿Podría tener sí, alguna importancia o bueno, podríamos incluirlo dentro de Community and Environment? podría ser, en realidad, nosotros, perdón, nosotros dentro de Community and Environment, en realidad hacemos un análisis de lo que son programas más a nivel local en las diferentes Entiendo. regiones y sí, más próximos a la comunidad. Son programas, al final una ley, por más que afecta a todo el país, no es igual que un programa de fomento del uso de la bicicleta en una determinada ciudad A nivel local. a nivel local, tiene efectos distintos. En cuanto a lo que es la parte de empresas privadas, en realidad no se hace un análisis y creo que no estaría yo pudiendo aportar una información veraz sobre ese asunto. Ok. Sí, podemos ver que el esfuerzo que ustedes hicieron pues es significativo, un seguimiento a 4 años, el hecho de que no se hayan quedado en las primeras evaluaciones, sino que esto es un trabajo en progreso y que probablemente va a tener más partes hacia el futuro, creo que es lo hace más valioso. Y yo creo que para cerrar nuestra conversación, ¿cuál cree usted que es el principal hallazgo y el principal valor que este artículo da a la comunidad científica en general y a los gobiernos, en este caso el de Uruguay? En realidad podemos decir que Uruguay es una sociedad avanzada en materia de actividad física.
y el análisis así, en modo resumen, es que observamos que los indicadores relacionados con el comportamiento tienen valoraciones bajas, calificaciones bajas. Sin embargo, las fuentes de influencia tienen unas calificaciones altas o aceptables. Esto es una situación que se da en los países más desarrollados, países más avanzados, porque las familias tienen, en definitiva, ¿no? Los niños y adolescentes tienen más posibilidades de ocio, más garantías de la escuela, etcétera, etcétera, y lo que se transforma es que las actividades de ocio, el uso de su ocio, se tiende a que sea más sedentario. Entonces, menos práctica deportiva, menos esfuerzo, también más comodidad, es decir, más posibilidades de uso de transporte motorizado, más posibilidades de jugar con videojuegos conectados con internet, con muchos lugares, etcétera, ¿no? Cuando hay sociedades que no tienen esas circunstancias, pues suele ser la actividad física la que suple, ¿no? O la que está en ese tiempo de ocio. Y bueno, pues esto es importante porque cuando hablamos de fuentes de influencia y estamos diciendo que la escuela en Uruguay ofrece un espacio muy bueno, muy adecuado para la práctica deportiva. Estamos hablando de que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes también por la práctica de actividad física y deportiva, que hay programas a nivel de comunidad, etcétera. Se están generando condiciones para que la práctica de actividad física y de deporte sea elevada. Sin embargo, no son suficientes. Y ahí es donde hay un gran debate también actualmente entre la conexión de las políticas públicas y lo que es ya la sociedad, la implementación de esas políticas y los resultados, que por supuesto no van a ser a corto plazo. Sí, y me parece admirable que hay como un buen engranaje entre la recolección de información, que está obviamente necesita mejorar, pero pues va por buen camino, y la participación de políticas gubernamentales, y seguramente vamos a ver mejores resultados en el futuro. También probablemente, no sé, tal vez ayuda que la población de Uruguay es relativamente pequeña comparada con otros países. Sí. Eso es un factor bastante positivo bajo mi punto de vista, porque en el momento en el que hay un grupo de investigadores que desea desarrollar acciones de este tipo, pues pueden llegar muy rápidamente a las manos de quienes toman decisiones. Tuvimos la oportunidad, de hecho, de presentarle los resultados al secretario nacional del deporte en una de mis visitas en estos últimos años y la verdad es que eso es algo en otros países bastante complejo, lleva mucho más tiempo. Por tanto, es una gran ventaja, sí. Entiendo, perfecto. Me parece que ha sido una discusión muy productiva y me parece también que es un ejemplo para otros países. Estoy seguro que parte de esta iniciativa de la matriz global incluye otros países de Latinoamérica y me parece que Uruguay es ejemplar también porque está difundiendo los resultados de su investigación, como acabamos de ver en este artículo. Y de esta manera podemos cerrar esta conversación dando las gracias de nuevo al doctor Sayavera por su gentileza, por el tiempo que acaba de pasar con nosotros y su contribución para la actividad física en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la labor que están realizando y que es tan importante como la de escribir artículos y poder generar evidencia. Muchísimas gracias. Para nuestra audiencia, no olviden dejarnos retroalimentación en la sección de comentarios y el enlace para el artículo que acabamos de discutir va a estar en la descripción del video. Muchas gracias.